Bienvenidos al noticiero Anáhuac Jalapa, en el cual hablaremos sobre temas relacionados a Vagones de Sonrisa. Vagones de Sonrisa es un apostolado el cual trata sobre temas relacionados a ayudar a escuelas, por ejemplo, a las pinta o cosas así. Entonces, hablaremos sobre temas relacionados a escuelas, niños o ese tipo de temas. Por ejemplo, el Trento va a destinar un presupuesto de 170.522 euros al programa Pintemos la Escuela, una iniciativa que permite cada año mejorar y poner a punto todos los centros educativos públicos de la ciudad, pintando el interior y el exterior de los inmuebles. Un total de 59 centros docentes municipales, la totalidad a los que se dirige la convocatoria, ha resultado beneficiados. Un total de 49 centros docentes municipales, la totalidad a los que se dirige la convocatoria, ha resultado beneficiados 39 colegios, 7 escuelas infantiles, 2 casas de niño y centros permanentes de adulto. La cuantía de las ayudas se establece de manera lineal según su tipografía. Los 39 colegios y el centro de adultos reciben 3.850 euros cada uno. En el caso de las escuelas infantiles, se les concede 1.923 euros y las casas de niño 1.619 euros. Los centros pueden destinar estas cuantías tanto a renovar la pintura de las zonas interiores del edificio, paredes, puertas, ventanas o radiadores, como al exterior. El concejal de Educación, Isidro Ortega, ha destacado que este programa se suma a la clara apuesta que el Ayuntamiento hace por la educación pública y que engloba las obras de mantenimiento de los centros escolares. El programa de subvención del transporte para actividades fuera del aula, la adquisición de materia tecnológica o la concesión económica de las becas y ayudas de todos los niveles educativos. En otras noticias, la ministra de Educación, Pilar Aguilar, ha presentado este miércoles en el Congreso los planes para su mandato, que ha basado en el compromiso por el diálogo, la continuación de las reformas educativas y la búsqueda de equidad. Alegría ha destacado como objetivo la aprobación de la Ley de Formación Profesional y la creación de 65.000 plazas públicas para niños de 0 a 3 años. Ha anunciado que a principios de 2022 presentará un nuevo sistema de formación de los docentes, así como un nuevo modelo de acceso y de carrera profesional. Ha enviado un mensaje de tranquilidad a las familias que quieren seguir llevando a sus hijos a centros de educación especial, como prueba de su voluntad de intentar alcanzar consensos. La ministra ha asegurado que va a incorporar buena parte de los cambios que la comunidad autónoma ha planeado a los borradores de currículo en infantil y primaria. La dirigente socialista ha reafirmado, al mismo tiempo, su intención de proseguir con la reforma educativa iniciada con la aprobación de la Ley de Educación, la LOMLE, impulsada por su predecesora Isabel Cela. La meta, ha dicho, es implementar un modelo de enseñanza más competencial, aplicado, práctico, adaptado a situaciones de aprendizaje reales y basado en aprendizaje más profundo, que facilite el trabajo colaborativo del profesor y responda a las necesidades de todo alumno. Frente a las críticas de la oposición de que la reforma educativa reducirá la exigencia y bajará el nivel educativo de los alumnos, que los portavoces del PP, Vox y CS han reiterado este miércoles en la Comisión de Educación del Congreso, la ministra ha afirmado: nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, no van a aprender menos ni va a forzar menos con el nuevo currículo. La ministra ha constatado el clima optimista, muy diferente al nerviosismo de hace un año, con el que colegios e institutos han empezado el curso, gracias a una buena medida de la campaña de vacunación. Este lunes, ha dicho, el 79,4% de jóvenes de 12 a 19 años han recibido al menos una dosis y el 60,3% la pauta completa.
En otras noticias, presentan la red AMI México para impulsar la alfabetización mediática. La red buscará ayudar a combatir la desinformación, las noticias falsas, los discursos de odio y la discriminación al amplificar los esfuerzos y multiplicar las acciones de alfabetización mediática e informacional. Para ayudar a combatir la desinformación, las noticias falsas, los discursos de odio y la discriminación, a través del desarrollo del pensamiento crítico entre la ciudadanía, el consumo y producción responsable de información y la comprensión de los medios y las tecnologías de información y de la comunicación. Este lunes, el lanzamiento de la red AMI México, la cual promoverá en el país de conocimiento y habilidades a través de la alfabetización mediática internacional. Contar con una red que amplifica los esfuerzos y multiplica las acciones de alfabetización mediática e informacional, principalmente entre multiplicadores relevantes para la creación y la difusión de la información. En este momento, la red está integrada por 8 miembros: la UNESCO, la DW Academy, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano de la Radio, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y las organizaciones Social TIC y Tomato Bau. Las organizaciones Mentoralia y Technovation Girls también apoyan este esfuerzo. Durante el evento de presentación, celebrado de manera virtual este 30 de agosto, se explicó la importancia, la necesidad de contar con una red que amplifique los esfuerzos y multiplique las acciones de alfabetización mediática e informacional, principalmente entre multiplicadores relevantes para la creación y difusión de la información, jóvenes de 14 a 24 años y grupos vulnerables como son comunidades indígenas. La red AMI impulsará entre estas actividades: campaña AMI a nivel nacional y local, creación de ecosistemas AMI, organización de grupos de trabajo, encuentros y conferencias, difusión de buenas prácticas en la enseñanza de competencia AMI, desarrollar una oferta pedagógica de enseñanza y capacitación en competencias AMI, promover la realización de estudios e investigaciones, así como su difusión sobre temas AMI en México. La calidad de información con la que nos relacionamos determina en gran medida nuestras percepciones, creencias y actitudes. Y aunque se han desarrollado esfuerzos para implementar un currículo AMI en los sistemas educativos, cada vez nos exponemos más a información en múltiples canales, por lo que los esfuerzos para fomentar las competencias AMI deben amplificarse y extenderse más allá de entornos de enseñanza formales, explicó Rosa Wolpert, oficial de educación de la UNESCO en México. Herramientas como la AMI ayudan a construir ambientes de vivencia, comunicación e información más justos e inclusivos. La red AMI México ofrece a sus miembros intercambio constante de conocimientos, ideas y programas de estudio y de trabajo. Formación de competencias AMI a través de cursos, seminarios y otras actividades para el desarrollo de capacidades. Acceso a foros y materiales de organizaciones internacionales líderes en la AMI, como lo son la UNESCO y la DW Academy. Formar parte de un grupo de trabajo pionero en un tema de alta importancia a nivel global. Como parte de las primeras actividades de la red AMI, en el contexto del Día Internacional de la Alfabetización y la Semana Mundial AMI, se realizaron hackatones, talleres sobre navegación segura y anónima, y uso de datos para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, una consulta infantil y juvenil por Internet, entre otros. Compartió Alan Siqueiros, director de Tomato Valley. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral anunció que desde Red AMI México encabezará la propuesta de que nuestro país sea la sede de la Semana AMI de la UNESCO el próximo año. Se realizarán hackatones, talleres sobre navegación segura, uso de datos y una consulta infantil y juvenil por Internet. Para el INE es muy relevante encabezar la Semana AMI en 2022, con la realización de diversas actividades que aportarán al público en general herramientas en material de alfabetización mediática e informacional, dijo el consejero presidente de la INE, Lorenzo Córdoba, durante su participación. Es importante mencionar que en México hay más de 126 millones, de los cuales más de 92 millones han adquirido la ciudadanía y por ende son consumidores y transmisores de información, razón por la cual la incorporación habitual de la red AMI en la población mexicana incidirá en el acceso a información veraz, objetiva y certera, así como una mayor participación en el espacio público. Como parte del evento de lanzamiento, se presentó la traducción al español de la publicación de la UNESCO, Alfabetización mediática e informacional en el periodismo. Manual para periodistas y docentes de periodismo que en los próximos días estará lista para consulta y descarga gratuita.
que ofrece herramientas para promover una perspectiva sobre la información como un bien común y el enfoque de derechos humanos desde el entorno periodístico, ya sea desde la información y hasta del ejercicio profesional. Para saber más, visita Red AMI México. SEP reprobada en regreso a clases presenciales. Faltan insumos. Para especialistas, la estrategia de Secretaría de Educación Pública no incluye suficientes herramientas ni recursos para acompañar a los docentes. Aunque la Secretaría de Educación Pública estima que un 90% de planteles de educación básica del país estuvieron listos para el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, especialistas consideran que la dependencia no incluye suficientes herramientas ni recursos para acompañar a los docentes. Lo anterior, a partir de que el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó el plan de la SEP para avalar el rezago de los alumnos en el regreso a clases y lo contrastó con la experiencia de otros países. Añadió entonces que la evaluación impedirá tener diagnósticos comparables para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. México optó por una evaluación formativa en la que cada maestro preparará materiales y los aplica en su salón para mejorar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello, la SEP transfirió a los docentes y a las escuelas la responsabilidad de diagnosticar a los alumnos. Comparativo de cierres de escuelas, evaluación y regreso a clases presenciales en países seleccionados. En México, las semanas con cierres totales de escuelas fueron 53, cuentan con clases presenciales este ciclo escolar, no se cuenta con evaluación estandarizada comparable entre escuelas, nacional o regional, y se cuenta con evaluación diseñada y aplicada por cada maestro. Las semanas con cierres totales de escuelas en Brasil fueron 38, en Chile 14, en Estados Unidos 0 y en Países Bajos 12. Todos los países ya mencionados cuentan con clases presenciales este ciclo escolar. Brasil, Estados Unidos y Países Bajos cuentan con evaluación estandarizada comparable entre escuelas. Y únicamente Chile cuenta evaluación diseñada y aplicada por cada maestro. A pesar de permitir una adaptación al contexto específico de cada grupo y escuela, la estrategia tiene estas desventajas. No hay herramientas. Faltan recursos para acompañar a los docentes en el proceso de diagnóstico y remediación, entre ellas capacitación, mediciones de habilidad socioeconómica, socioemocionales y guías más detalladas para aprovechar los resultados. No será sistematizadora ni comparable. Los hallazgos no podrán ser comparables y no podrán ser utilizados como evidencia para la toma de decisiones a nivel nacional. No habrá seguimiento. La evaluación solo se contempla al principio del ciclo escolar, por lo que no será posible monitorear el impacto de las acciones de remediación y crear ciclos de mejora al ajustarlas si fuera necesario. El INCO señaló que la mayoría de los países analizados apuestan por evaluaciones estandarizadas y comparables. Aunque el plan de la SEP puede ser un arranque para un primer diagnóstico, México debería definir una nueva fecha para la evaluación del Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes, PLANEA, de la cual no hay certeza sobre su aplicación. La suspensión de clases presenciales durante 53 semanas, uno de los periodos más largos en comparación con otros países, provocó un rezago educativo que equivale a por lo menos 1.8 años de escolaridad según el Banco Mundial, recordó el instituto en un comunicado. La pérdida de aprendizajes es una de las secuelas más severas que ha dejado la pandemia y que pone en riesgo el futuro profesional del talento más joven. Es posible revertirla con acciones para garantizar los aprendizajes prioritarios de todos los estudiantes, refirió. No obstante, las tendencias de consumo de artículos escolares para este nuevo ciclo están liderados por productos de papelería, pero se mantiene una tendencia creciente en la adquisición de artículos de tecnología y herramientas para continuar con la educación en casa. Verónica Domínguez, gerente de mercadotecnia de Office Max, afirmó que en julio inició la temporada de regreso a clases y hemos notado una variación en el comportamiento de los consumidores en comparación con las temporadas previas al COVID, lo que indica que las personas toman medidas por si se extiende la educación a distancia. Artículos más solicitados para el nuevo ciclo escolar: cuadernos profesionales de 100 hojas, pizarrones de tablero blanco, juego de geometría, bolígrafos en colores negro, azul y rojo, bicolores y lápices adhesivos, sets de plumones de 50 colores y bolígomas y colores de 150 pesos. Regreso a clases México. ¿Qué dijo Delfina Gómez sobre la vuelta a las aulas y cuál es la estimación de la SEP?
El 30 de agosto, en todo México, se inició el ciclo escolar 2021-2022. Ante este escenario, miles de estudiantes volvieron a clases presenciales tras meses de optar por la modalidad virtual. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, afirmó que el 90% de los centros educativos en México pudieron reabrir sus puertas para regresar a clases presenciales el lunes 30 de agosto del presente año y dar inicio al ciclo escolar 2021-2022. Delfina Gómez señaló que el 30 de agosto los alumnos de casi todas las entidades del territorio nacional regresaron a clases presenciales sin ningún problema y que tanto centros educativos, alumnado y padres de familia deberán llevar a cabo los protocolos sanitarios difundidos por la Secretaría de la Salud Federal para que conjunta se pueda contener el virus del COVID-19. La verdad, nosotros quisiéramos el 100% para la apertura. Ahora estamos exactamente partiendo de lo que más podamos apoyarnos. Estamos hablando de un 90% de escuelas listas, dijo la titular de la SEP. La Secretaría Delfina Gómez instó a los padres de familia, sector educativo y alumnos a regresar de manera presencial a las clases, pues es necesario retomar el ritmo que se tenía antes de la contingencia sanitaria y lanzó una invitación a la ciudadanía sobre ese tema. Los invitamos para que el próximo 30 de agosto vayan a las escuelas que ya están listas, con todo el cuidado, con todas las precauciones, con el apoyo de nuestros padres y madres de maestros, salud, que estamos muy en comunicación. La SEP publicó en su página de Twitter: gracias al gran esfuerzo de docentes, estudiantes, madres, padres de familia y tutores del aprendizaje continuo desde casa. Ahora abramos la escuela y volvemos a convivir y cuidarnos mutuamente. Eso sí, siguiendo siempre las 9 acciones claves. A continuación hablaremos acerca de los retos de la educación en México ante una pandemia. Las pandemias llegan al mundo para modificar la cotidianidad en todos los ciudadanos. El nuevo brote de coronavirus se expandió por distintos países, quienes al igual que México tuvieron que optar por cambiar la metodología de la educación con el fin de no afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, la cuarentena para evitar la propagación rápida del virus COVID-19 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos presenciales tuvieran que dejar de ir a sus centros escolares porque se suspendieron las clases. En este sentido, se puede aseverar que la situación actual en la educación en México no estaba preparada para una disposición extrema con las medidas de una cuarentena. Esto se debe a que la educación en México no es una práctica común, pues el sistema educativo depende en su mayoría de las clases presenciales. Además de que en el país no existen los medios suficientes para llevar el aprendizaje en línea a cada alumno. Por consiguiente, uno de los grandes retos de la educación en México es el ofrecer las garantías para el acceso universal a la tecnología e Internet, ya que esto puede ayudar a los estudiantes y a cualquier persona para acceder a herramientas de educación, crear comunidades enfocadas en un tema en específico e intercambiar ideas con diferentes alumnos. La situación actual de la educación en México ha sido un parteaguas para reinventar los modelos educativos del país. El sistema educativo cuenta con 3 métodos probados: tradicional, de telesecundaria y en línea. Si bien métodos como el de telesecundaria sirvieron para resolver el problema durante esta cuarentena, pues de esa forma están impartiendo las lecciones a los alumnos de educación primaria y secundaria. El problema aún no está resuelto, porque el simple hecho de ver la televisión no garantiza que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios. Asimismo, las clases en líneas para nivel medio y superior apenas comienzan a ser aprovechadas. El reto aquí es dotar de las herramientas indispensables a fin de que estudiantes y profesores le saquen el máximo beneficio a la educación a distancia. Por ende, se requieren de aptitudes digitales
junto a constantes capacitaciones en torno a las plataformas educativas como bibliotecas digitales o salas de chat en comunidad, y la preparación óptima de las clases con recursos digitales. Como consecuencia, el modelo de la Universidad CETIS ha sido creado para ejecutar su plan de continuidad académica, donde se asegure el aprendizaje de los alumnos sin importar las pandemias en el mundo. Con las plataformas Google Site, Blackboard, Zoom Meetings y Biblioteca Digital CETIS. Esta institución le hace frente a la dificultad de transmitir el conocimiento a sus alumnos en un aula física. Sin duda, la metodología académica de CETIS, Universidad, es un claro ejemplo de cómo responder ante los retos de la educación en México, en donde se mantiene como objetivo el impulsar la internalización, el emprendimiento y la innovación de los alumnos, con valores como la sustentabilidad y responsabilidad social. Cada estudiante podrá continuar con el proceso de aprendizaje de la misma forma en la que lo haría dentro de las instalaciones físicas del plantel, sin necesidad de exponerse y desde la comodidad de su casa. Sin duda, la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19 generó una situación inédita en México. Con el cierre total de sus centros educativos, se ha implementado una educación a distancia, en donde los docentes se han enfrentado a diversos retos al impartir clases en línea y dar un giro a su práctica educativa. Es por ello que se aplicó un formulario a Google Drive a 200 docentes de educación básica pertenecientes a algunos municipios del Estado de México, a fin de conocer su sentir emocional y profesional que originaron durante la pandemia de COVID-19. Con base a los resultados de la encuesta, se puede deducir que los principales retos a los que se enfrentaron los docentes es a los contextos desfavorecidos que se presentan educando en cuestión al acceso a una educación a distancia. De igual forma, la desigualdad de oportunidades al adquirir algún medio electrónico para mantener una cadena de comunicación educativa, no dejando de lado el rezago educativo presente en alumnos de la educación pública, al estar carente de competencias digitales para la ejecución de esta modalidad de educación a distancia. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Pedro y espero que se encuentren muy bien. Mi primera noticia es que la Secretaría de Educación Pública junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México lanzaron una campaña para este regreso a clases, que se dio ya hace unos días en algunas entidades del país. Esta campaña se llama Regresa a clases con un árbol. La campaña consiste en que cuando los alumnos y maestros regresen a la escuela, lo primero que hagan es que planten un árbol, los maestros y los alumnos. Obviamente, la principal causa de esta campaña es para ayudar al medio ambiente porque en estos últimos años, aunque la contaminación ha bajado un poco con la pandemia porque no salimos tanto debido a la cuarentena, aún hay mucha contaminación y tenemos que ayudar al medio ambiente porque si no, pues nos va a ir muy mal a todos y al planeta. Pero aparte de ayudar al medio ambiente, tiene otros objetivos esta campaña. El primero es promover una cultura ambiental en la sociedad y comunidad. El segundo es fomentar la responsabilidad social, la solidaridad y la empatía intergeneracional. El tercero es aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático. El cuarto es fomentar la participación comunitaria escolar y la toma de decisiones colectivas en la escuela y en los lugares relacionados. La quinta es impulsar nexos de cooperación entre docentes y alumnos para que haya una mejor relación y comunicación.
Y por último, la sexta es mejorar los niveles del bienestar de todo México. Y sí, esta campaña me parece una muy buena idea porque si todos los alumnos plantaran un árbol en solo este año, se habrían plantado millones de árboles que en algunos años crecerían y ayudarían mucho al medio ambiente. Creo que esta es una muy buena campaña y también le veo mucho potencial, porque imagínense si en vez de que solo sea este regreso a clases fuera cada año, literalmente como en 5 años ya habrían semillas de por lo menos más de 100 millones de árboles si todos los estudiantes y maestros plantaran árboles cada regreso de ciclo escolar. Y en otros avisos, la Secretaría de Educación Pública de México ha lanzado una convocatoria al Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Este premio es para los niños y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. En esta edición del premio se buscará premiar a aquellos jóvenes que hayan hecho una buena labor para combatir a la pandemia de COVID-19. Las distinciones son logros académicos, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena, protección al ambiente, ingenio emprendedor, derechos humanos, discapacidad e integración, aportación a la cultura y democracia, y ciencias y tecnologías. Y se divide en dos categorías, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. La fecha máxima para registrarte es el 20 de septiembre. Y para encontrar más información puedes acudir a la página oficial de la SEP de México y buscar Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Y ahora nos vamos a Guanajuato, Celaya, en donde el grupo SEG hizo una recolecta de 12,000 paquetes de útiles escolares. El pasado 26 de julio, el grupo SEG empezó una campaña que terminaría el 10 de septiembre, con el objetivo de recolectar útiles escolares para entregarlos a niñas y niños que los necesitaran para este ciclo escolar. En total, se lograron recaudar 12,772 paquetes de útiles escolares, que se formaron de 250,000 artículos recolectados de forma individual. Esta campaña es muy buena, ya que el grupo SEG pretende ayudar a todas las familias que han sido dañadas por toda esta situación del coronavirus y la pandemia, para ayudar a sus hijos a tener una buena educación. Y sí, esto fue muy bueno, algo que se debería hacer en todos los estados, porque la economía en México no está tan bien y con la pandemia pues se puso aún peor. Entonces muchos niños no tienen los mejores útiles para ir a la escuela, que como están estudiando para su futuro tenemos que tener lo mejor para todos, porque si no, pues no nos va a ir bien en el futuro. Entonces es de suma importancia preocuparnos en los niños de hoy en día y en los que vienen, para que tengan una buena educación y que el mundo en el futuro sea un lugar mejor. Y por el momento hasta aquí llega mi reporte. Muchas gracias por escuchar. Hoy voy a hablar de los retos de la educación en México en una pandemia. La pandemia en el mundo puede llegar a modificar la cotidianidad de todos los ciudadanos en el nuevo brote de coronavirus. Se expandió por distintos países quienes, al igual que México, tuvieron que optar por cambiar la metodología de educación con el fin de no afectar el proceso de aprendizaje del estudiante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, la cuarentena para evitar la propagación rápida del virus COVID-19 generó aproximadamente 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos presenciales tuvieran que dejar ir a sus centros escolares para que se suspendieran las clases. En este sentido, se puede observar la situación actual de la educación en México.
no estaba preparada para una disposición extrema como las medidas de una cuarentena. Esto se ve en la educación de México, no es una práctica común, pues el síntoma educativo depende de su mayoría de las clases presenciales, además de que en el país no existen los medios suficientes para llevar el aprendizaje en línea en cada alumno. Por consiguiente, uno de los grandes retos de la educación en México es el ofrecer las garantías para el acceso universal a la tecnología e Internet, ya que esto puede ayudar a los estudiantes, a cualquier persona, para hacer herramientas de educación, crear comunidades enfocadas en un tema específico e intercambiar ideas con diferentes alumnos. La situación actual de la educación de México ha sido una parteaguas para reinventar los modelos educativos del país. El sistema educativo cuenta con 3 métodos probados: tradicional, de la telesecundaria y en línea. Si bien métodos como el de la telesecundaria sirvieron para resolver el problema durante esta cuarentena, pues de esta forma están impartiendo las lecciones a los alumnos de educación primaria y secundaria. El problema aún no está resuelto porque el simple hecho de ver la televisión no garantiza que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios. Asimismo, las clases en línea para nivel medio y superior apenas comienzan a ser aprovechados. El reto aquí es dotar las herramientas indispensables a fin de estudiar y profesores le saquen máximo beneficio a la educación a distinta. Por ende, se requiere de aptitudes digitales junto a constantes capacitacionales en torneo o plataformas educativas como bibliotecas digitales o salas en chat de comunidad, y la preparación óptima de las clases con recursos digitales. Como consecuencia, el modelo de universidad CETYS ha sido creado para ejecutar sus planes de continuidad académico, donde se asegura el aprendizaje de los alumnos sin importar la pandemia en el mundo, con las plataformas Google Suite, Blackboard, Zoom Meeting y su biblioteca digital. Esta institución le hace frente a la dificultad de transmitir el conocimiento a sus alumnos en una aula física. Sin duda, la metodología académica de CETYS Universidades es un claro ejemplo de cómo responde ante los retos de educación en México, en donde se mantiene como objeto impulsar la internalización del emprendimiento y la innovación en sus alumnos, con valores como la sustentabilidad.